Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Me llamo Facundo Aquino y pertenezco a la Escuela de Gestión. En el día de hoy lo voy a estar acompañando al arquitecto Ezequiel Flores de Sinteplas. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien. Muy buenas tardes. Antes de arrancar la charla, les informo que esta charla va a quedar grabada y la vamos a estar subiendo a YouTube en 2 semanas. Sin más, los dejo con Ezequiel. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta pequeña presentación de selladores en general para lo que son fisuras y juntas. Yo soy el arquitecto Ezequiel Flores, soy de la parte de construcción, la parte técnica de Sinteplas Construcción. Nosotros tenemos dentro de la gama de productos de Sinteplas algunos que se pueden usar en lo que es el sellado elástico en este tipo de situaciones. El objetivo de esta charla va a ser darles una noción de distintas pautas a tener en cuenta a la hora de seleccionar un sellador, a la hora de ver las condiciones del lugar en donde se va a usar un sellador, tener nociones de algunas pruebas o ensayos que les pueden hacer a esos selladores, ver la correcta aplicación de ese tipo de productos y algunos ejemplos donde uno a veces puede sospechar de que se ha hecho algo mal o se ha seleccionado un sellador inadecuado o las condiciones del lugar no eran las mejores para incluso un buen sellador. Bien, esto es el temario que vamos a tratar de llevar en esta hora. Cada más o menos 10 minutos yo voy a interrumpir la charla para que mi compañero, el arquitecto Mariano Calvete, me transmitan las consultas de ustedes y poder de evacuarlas a medida que va avanzando esta charla. Sin más, bueno, seguimos con esto. Nosotros tenemos que entender qué son las juntas y las fisuras en general. Eh, Generalmente nosotros estamos rodeados de este tipo de situaciones. Las juntas existen en la construcción en todos lados. Ustedes en su habitación, en la oficina, en donde estén mirando esta presentación, si se ponen a ver cada detalle de ese lugar, van a encontrar una junta que va a estar sellada con distintos tipos de materiales. La junta básicamente es una discontinuidad. La discontinuidad dentro de un material, una discontinuidad obviamente entre dos elementos o tres elementos que obviamente va a necesitar un determinado tipo de sellador, en este caso vamos a hablar de eso, que impida el paso de algún agente que no queremos que pase a través de ese encuentro, digamos. Ustedes pueden ver, en el primer ejemplo tenemos el hormigón. El hormigón es un elemento estructural que cuando es usado en cubiertas, por ejemplo, puede tener grandes dimensiones. Cuando es usado en pisos apoyados sobre el terreno, ya esas dimensiones se ven muy acotadas. Tenemos encuentros o juntas en mamposterías que se encuentran con la carpintería metálica que se encuentra con el vidrio, los cerámicos del baño, de la cocina. Hay distintos lugares donde hay que sellar para evitar el ingreso de algún tipo de elemento. Básicamente nosotros en la construcción en general sellamos juntas o fisuras para evitar el paso del agua, ¿no? Tanto en las terrazas como en los muros, o en el caso de la pileta, se sella para impedir la pérdida de agua, tanto sea en juntas o en fisuras de la misma. Pero el objetivo también del sellador puede ser otro. Puede ser evitar la pérdida de calor por filtraciones de aire a través, por ejemplo, del vidrio y la carpintería metálica, el paso de aire a través de dos elementos estructurales o dos edificios. El sellador no necesariamente tiene que ser algo elástico. En general, cuando nosotros necesitamos hermeticidad, tienen que estar bien adheridos a los elementos donde se va a utilizar para evitar que pase, por ejemplo, el agua. Y sobre todo si en esas juntas hay movimientos, tiene que acompañar el movimiento de sus elementos.
Vamos a ver que hay selladores más elásticos, menos elásticos, hay juntas que se mueven más y juntas que se mueven menos, y las fisuras tienen que ver también con una falta de planeación, digamos, a la hora de proyectar una junta en una construcción. Así que el sellador va a depender mucho del lugar donde lo apliquemos. Por ejemplo, si en una cámara de frío, yo quiero Ah, evitar a través de una junta muy expuesta, mal planificada, no sé, que puede tener 1 centímetro de espesor y no tengo un elemento adecuado para sellar eso, puedo hacerlo con diarios, por ejemplo, o con rollitos de tela, o sea, algo que impida la pérdida de frío a través de esa discontinuidad. Y el papel o la tela o los retazos de tela van a funcionar como un sellador, pero obviamente solo a los efectos de que no se pierda frío a través de esa junta. La situación más complicada sería que si llueve o algún agente líquido pueda pasar a través de esa junta, obviamente va a tener su ingreso sin ninguna dificultad. O sea, depende de lo que yo necesite evitar que pase a través de esa junta, va a ser obviamente un motivo para elegir un tipo de sellador. En general, la construcción está lleno de juntas, como le decía en el principio. El tema es que hay juntas que van a ser un desafío importante y otras que no, digamos. Las que no son un desafío importante son las que nosotros llamamos juntas de conexión, juntas de encuentros, juntas de retracción o de construcción, o juntas frías, lo que se llaman el hormigón, las juntas frías, juntas de trabajo. Son juntas donde generalmente nosotros las clasificamos en grandes rasgos en juntas sin movimiento. Pero como les dije, en general todas las juntas tienen movimiento, lo que sucede es que en estas el movimiento es ínfimo. En cambio, las juntas de dilatación sí son las que se planifican para permitir que los materiales puedan tener un movimiento, ya sea por cambios térmicos, ya sean por asentamientos en la construcción, ya sea por movimientos externos a los que son sometidos esos elementos, ¿no? Entonces hay que inevitablemente generar una junta para evitar que aparezcan otros contratiempos, otros inconvenientes que son, por ejemplo, la fisuración de esos elementos, y especialmente lo que son elementos estructurales. Así que estas juntas con movimientos, dependiendo de la exigencia, nosotros en general nos vamos a abocar a lo que son las juntas selladas con elementos elásticos. Obviamente hay otros tipos de elementos en el mercado de la construcción, dependiendo el tipo de trabajo que necesitemos hacer. En lo que es la fabricación del hormigón, por ejemplo, nosotros sabemos que existen juntas de dilatación y juntas de retracción. En estas primeras son las que se originan por el propio trabajo del hormigón cuando está en su proceso de fraguado y proceso principal, digamos, o al inicio de sus días de endurecimiento, donde por cambios de volumen, por pérdida de agua, empieza a tener movimientos de retracción y bueno, a las 24 horas después de ejecutado el hormigón, se procede a cortarlo. ¿Para qué? Para generar un punto débil y que esa fisura no se origine en cualquier lugar, sino en ese lugar donde nosotros direccionamos ese movimiento. Prácticamente es como un pequeño corte donde se disminuye la sección del hormigón y ahí el hormigón tiene su punto débil donde va a generar su fisura. Después obviamente está la junta de dilatación, que es así, va a tener un movimiento durante toda la vida útil de ese hormigón. En este caso estamos hablando de losas de hormigón, que especialmente por cambios térmicos van a generar bastante movimiento en ese tipo de elementos. Estamos hablando de aproximadamente 2 o 3 milímetros y a veces más, dependiendo de la amplitud térmica, en losas de aproximadamente 10 metros de longitud. 2 o 3 milímetros, y como decía, más o menos eso es aproximadamente a 20 grados de una amplitud térmica. Puede ser mayor cuanto más sea la amplitud térmica de la zona donde se trabaje. Así que es muchísimo,
Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la distancia entre las juntas. La junta es la discontinuidad que nosotros vamos a dejar en ese elemento, en este caso la losa, ¿no? de hormigón, que generalmente es la que se apoya sobre el terreno. Obviamente también hay juntas entre edificios, entre viviendas, que eso obviamente ya eso depende de otra planificación. Las famosas juntas en las terrazas, de esas vamos a hablar un poquito más adelante. Pero acá nos vamos a abocar principalmente sobre lo que es la distancia de las juntas en la losa de hormigón. Cuanto más cercanas estén las juntas, menos anchas van a ser estas juntas para permitir su movimiento. Cuanto más distanciadas estén estas juntas, la junta de dilatación va a tener un ancho mucho mayor. ¿Por qué? Porque obviamente al estar más distanciadas estas juntas, acuérdense lo que le dije sobre más o menos una losa de 10 metros de longitud, va a tener un movimiento de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Eso en uno de los extremos, la losa adyacente también va a tener ese tipo de movimiento. Estamos hablando de entre 2 a 3 milímetros, perdón, de entre 4 y 6 milímetros de movimientos en una junta. Por lo tanto, el espacio que debe haber ahí es importante y por lo tanto el sellador también va a tener un espesor importante, un volumen importante. Esto se puede ejecutar, se puede hacer. Lo que pasa es que el ancho de la junta puede variar entre 3, 4 centímetros y a veces un poquito más. Y tener un ancho de junta de 3 o 4 centímetros de algo elástico en el piso a veces hace dificultoso el uso de ese piso. ¿Por qué? Especialmente en industria, uno tiene que transitar con carros con ruedas pequeñas y esos carros se van a hundir. La rueda va a pasar sobre el sellador, va a hundir el sellador, lo va a desprender y por lo tanto genera una incomodidad en el tránsito. También con el uso de, por ejemplo, de sillas o los calzados que puedan pisar sobre ese tipo de juntas anchas. Obviamente genera un disconfort y el sellador con el tiempo empieza a desprenderse mucho más rápido. En general, la junta de dilatación más adecuada ronda entre 1 centímetro, centímetro y medio, exagerando 2, pero con esos anchos los pisos son bastante confortables para transitar. Obviamente, hablamos de que los movimientos de los materiales se deben a los cambios térmicos, ya sea por dilatación o contracción. Estos movimientos van a ser diferentes en cada material. El hormigón, dentro de todo, es un elemento un poco más estable que, por ejemplo, un metal. ¿Sí? La variación térmica es mucho más controlada en el hormigón, pero es un elemento a tener en cuenta cuando nosotros trabajamos grandes superficies, cuando trabajamos en una terraza, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra casa una losa hecha, una terraza, digamos, hecha con losa de hormigón. Cuando ejecutamos ese techo a la losa no le hacemos juntas de dilatación, porque más o menos en grandes dimensiones también la losa se comporta estructuralmente, digamos, sin fisurarse, pero los elementos que nosotros le ponemos ahí arriba se comportan de otra manera. Nosotros arriba de la losa de hormigón ya tenemos un contrapiso, una carpeta, los cerámicos, y esos elementos sí o sí necesitan juntas de dilatación. Esos elementos mueven muchísimo más que el hormigón y por lo tanto las juntas que generalmente se planifican en las terrazas deben estar mucho más cercanas. Un, un consejo para este tipo de casos generalmente es hacer juntas de dilatación en las terrazas que formen paños de no más de 12 o 15 metros cuadrados. En general con eso estamos bastante bien. Fisuras que se dan en los muros, obviamente hay que estudiar cada tipo de fisuras. En el primer caso de la imagen se deben obviamente a que no consideramos un adecuado detalle a la hora de ejecutar el apoyo de la losa en los muros laterales. Acá, en este tipo de situaciones, es muy posiblemente se esté dando, como ven abajo, hay dos dibujos, se esté dando en el caso del segundo dibujo, porque estamos ahí sobre la viga que está sobre una cochera, obviamente eso debe ser una viga bastante importante de hormigón, pero arriba hay un muro, obviamente, de mampostería,
que está simplemente apoyado, quizás tenga alguna rigidización en la parte superior. La losa con la viga se mueven de una manera distinta a la mampostería. En otros casos, en las viviendas donde hay muros portantes, la losa se apoya sobre el muro, que sería el primer dibujo de la derecha, y generalmente con el empuje de la losa se empieza a desplazar parte del muro superior. Ahí en ese caso se tiene que dejar un fuelle, ya sea con un aislante térmico, ya sea con lana de vidrio o algo que genere un espacio de 1 centímetro, centímetro y medio, para que la losa pueda mover libremente sin generar un empuje en la mampostería. En la segunda imagen, algo se distingue, pero a ejemplo viene que se trata de una pared de una vivienda, al lado se edificó un galpón, lo que se ve de gris más oscuro es la columna del galpón, obviamente. Eso digamos, se adhirió, usaron la pared del vecino como encofrado perdido, digamos, y esa estructura se adhirió al muro de la vivienda. Y obviamente por un trabajo estructural se generan algunas fisuras por asentamientos, ¿no? Que esas se dan una vez seguramente en la vida de la construcción y después se mantienen estables. Acá yo siempre pregunto al público en general qué es lo que están viendo. Yo digo, en la primera imagen hay una junta de dilatación y en la segunda hay una fisura. Todo el mundo entra ahí en contradicción, se sorprenden, pero algunos se ríen, otros se sorprenden. Pero en general, a la hora de sellar juntas o fisuras en la construcción, el sellado es igual, es lo mismo. Si yo no planifico una junta en una construcción, dependiendo del lugar, obviamente voy a tener movimientos mayores o menores, y donde, por ejemplo, sea una terraza o sea un piso, esos movimientos van a notarse obviamente como una fisura importante. Acá le podemos decir que eso se trata de una junta de dilatación natural, porque el material, al no tener las posibilidades de moverse por esos cambios térmicos, va a generar una fisura. Si yo no planifico esa junta, o no planifico mejor esa fisura, ese material se va a romper por donde él quiere. En cambio, si yo me adelanto y calculo dónde pueden estar las juntas, dónde ubicarlas, permitir que los materiales se muevan, eso básicamente es una fisura planificada. Esa fisura obviamente es mucho más segura de ver. Si alguien me hace un trabajo en mi casa, por ejemplo, y me hacen los pisos de la terraza, y se fisuran, y el contratista viene y dice que ese tranquilo, Ezequiel, que esto lo sellamos, ya está bien, confío en que lo va a hacer bien, pero ya me da cierta desconfianza ver una fisura que ver una junta. Básicamente lo mismo, solamente que con el diseño de la junta nos estamos adelantando al problema. Así que la junta y la fisura es lo mismo, ¿no? Si nosotros lo planificamos, obviamente vamos a tener menos problemas. También existen otro tipo de fisuras que lo llamamos mapeo o microfisura o tela de araña. Este tipo de situaciones no son un problema en general, eso lo podemos sobrellevar con enduidos más elásticos que los tradicionales, o pinturas impermeables en el caso que sean en el exterior, que generalmente la mayoría de las pinturas impermeables, ya sean para muros o para techos, son muy flexibles. Esas pequeñas fisuras no representan un desafío. Todas se mueven, como decía al principio, todas las juntas se mueven, todas las fisuritas se mueven, pero en este caso el mapeo, el cuarteo que no llega a atravesar el espesor de una carpeta o un revoque, no son un desafío para una buena pintura elástica impermeable, así que en ese tipo de casos lo podemos sellar tranquilamente. El tema es cuando ya la fisura empieza a tener un espesor mayor a 200 micrones y no más de 2000 micrones, ahí ya representa un desafío para ese tipo de pinturas y hay que recurrir a selladores elásticos. En ese caso, a la fisura hay que cortarla con un disco de corte para moladora, seguir el recorrido de la fisura, generar un corte de no más de 1 centímetro de ancho por una profundidad aproximadamente de 2 centímetros, colocar un respaldo, ahora vamos a ver qué es eso, y el sellador. El sellador tiene la capacidad de ser mucho más elástico que las pinturas para muros o para techos. Los selladores tienen una capacidad elástica, en el mercado hay algunos, afuera, en el exterior también, mucho más todavía,
de una capacidad de elongación de hasta el 800%. Las pinturas muy buenas tienen un 300, un 350%. ¿Qué quiere decir esto? Que sellar una fisura con un sellador elástico Disculpe, Ezequiel, se le muteó el audio. ¿ahí me están escuchando ahora? Sí, sí. Ah, qué raro. Bueno, decía que ya en el segundo caso de las fisuras, sellando en las mismas con selladores elásticos es la mejor opción antes que pintar. Los selladores elásticos tienen más capacidad de elasticidad que las pinturas. Y después, bueno, el último caso de las grietas ya merecen un trabajo totalmente distinto, que ya tiene que ver con reforzamiento del tipo estructural en los muros o en la estructura de hormigón. Bien, vamos a ir pasando un poquito más rápido. Esto es lo que nosotros vemos en el mapeo de un revoque o en el mapeo de una carpeta. Eso, como decía, lo puede puentear tranquilamente una pintura elástica. El patrón de la fisura por movimiento ya es distinto, se encuentra sola, es mucho más gruesa. Las pinturas pueden trabajar más o menos bien sobre ese tipo de situaciones, pero siempre lo mejor es complementar ese tipo de trabajos. Acá vemos en la imagen una venda sintética que está reforzando una pintura roja sobre una grieta, una fisura, mejor dicho. ¿Y qué muestra la imagen? Es que sobre esa parte donde no se usó la venda sintética, la fisura obviamente siguió trabajando, pero la fisura lo que hizo fue romper la pintura. El pintor, yo supongo que trabajó en un día normal, pintó todo, se fue feliz porque tapó todo, pero como decía, la fisura siguió trabajando, donde está la venda, reforzó la pintura, ¿sí? Son vendas sintéticas o son filamentos generalmente de poliéster que refuerzan a tracción ese tipo de pinturas y evitan que se fisuren con facilidad. Entonces ahí la pintura trabajó mucho mejor que en el lugar donde no está aplicado el refuerzo. Acá, esta es la imagen de la misma terraza, solamente por una cuestión de iluminación se ven distintas, pero en la parte horizontal, la misma pintura en una fisura, ¿no? Se quebró. Con el tiempo, ¿qué pasa? Con un material elástico, con el tiempo se fatiga. Nosotros le decimos, los técnicos, se produce un efecto chicle en el elemento elástico. Ese efecto chicle es parecido a los chicos cuando juegan con un chicle en la boca, lo estiran, lo vuelven a la boca, lo estiran, lo vuelven a la boca. Entonces ese movimiento de tracción, retracción, tracción y retracción fatiga el elemento elástico y en un momento se corta. Esto le pasa a todo elemento elástico cuando es sobreexigido. En cambio, cuando es reforzado, es trabajado correctamente, esa exigencia es mucho menor. Bien. Y acá vamos a hablar específicamente de lo que es el sellado de la junta de fisuras con selladores elásticos. No sé si hay algún tipo de consulta o dudas Sí, antes justo de te iba a seguir con esto. interrumpir, Ezequiel. Sí, Una consulta de Gisela Pérez. sí, Buenas tardes. Si hay alguna solución para fisuras en losas de hormigón visto. Son fisuras de aproximadamente 2 milímetros. sí, son fisuras importantes. Eh, Hay que ver si esas fisuras se deben a algún movimiento de la estructura, por algún trabajo en sí de fraguado del hormigón. Esas son las menos importantes. Si son por fraguado secado de la estructura, esas no representan un desafío. Se pueden hacer hasta incluso con algún elemento de aplicación superficial que sea más o menos flexible, pero si son de movimientos de la estructura que se puedan estar dando, ya sea por trabajo estructural o cambios térmicos, y hay que usar selladores elásticos, y para que trabajen correctamente esos selladores elásticos ahí arriba hay que ensanchar la fisura, ¿sí? Hay que ensancharla con disco de corte para concreto, cortando la fisura entre un ancho de 6 milímetros a 1 centímetro, o sea que la fisura se va a notar más, el sellador se va a aplicar en esas dimensiones, se va a notar mucho más, obviamente. Y hay productos hoy en el mercado que pueden maquillar esa situación, pero ojo a tener en cuenta, si esas fisuritas se mueven,
estos revestimientos pueden marcarse con el tiempo. El sellador ya va a cumplir su función de evitar que pase agua a través de esa fisura. Acá me están Ujú. diciendo que son simplemente por fraguado. Ah, bueno, no es problema, eso se puede llenar con alguna masilla para exterior. Y nosotros en Sinteplas tenemos un revestimiento para hormigón visto que simula el aspecto del hormigón, habría que verlo. Si quieren pueden al final tomar mi teléfono, nosotros hacemos visita a obra y hacemos una muestra de la aplicación de este revestimiento para hormigón visto, que se aplica en capas de 1 milímetro, como si fueran los revestimientos para una casa, de los texturados, pero esto genera una superficie similar a hormigón. Más que nada porque la recomendación de hacer una visita, después hacer una muestra, porque hay que ver el color. A veces el hormigón tiene un color más oscuro, más claro, y depende del producto también se va a notar. Generalmente la aplicación de esto merece la aplicación en paños, obviamente completos, como son la aplicación de los revestimientos en general. Pero si es por secado, no habría mucho problema. Hay solución, pero hay que pensarlo un poquito más. Se puede solucionar eso. Bien, Buenas tardes, Ezequiel. Te hago una sí, consulta. Con respecto a unas fisuras, me pasó una vez en obra que estaban haciendo una pileta para retener agua, no una pileta de contención, y es que se generaron fisuras chicas, fisuras de más de 2 milímetros y más grandes, y hasta juntas frías, sí. sí. Eh, en ese caso convendría hacer una capa nueva o reparando todo el muro, o conviene reparar fisura por fisura con algún producto y después hacer una capa envolvente, o qué es lo que recomendás en ese caso. Bueno, en este caso me parece que es muy similar al caso anterior, o sea, si son fisuras por secado, fraguado, que se han dado en la estructura de hormigón, no son un problema. Se puede de todas maneras trabajar esas fisuras con selladores elásticos. ¿Sí? Siempre para trabajar sobre fisuras hay que cortarlas, hay que abrirlas un poquito más, pero hay que abrirlas como decía, con disco diamantado para corte de concreto, en un ancho de 6 milímetros hasta 1 centímetro, no más de eso, y una profundidad del doble. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto. Sellar con un sellador elástico, en este caso que sea resistente al agua. Y bueno, en este caso, si se necesita impermeabilizar la pileta, hay productos flexibles. Sinteplas en la parte de construcción cuenta con un cementicio muy flexible que se aplica con una malla de fibra de vidrio que es capaz de puentear hasta pequeñas fisuritas de 0,5 milímetros de movimiento. Así que sí, yo creo que en este caso, por lo que comentás, no son movimientos estructurales de la pileta. Si No, estamos no, seguros. por mala vibración Claro, sí, sí. Son por el defectos de la proceso, construcción, claro. son defectos del proceso. Perfecto, Eh, sí, y sí, sí, y en sí, algunos casos, por ejemplo, sí, como una prueba con agua y se traspasaba el agua de un sí, muro al otro. sí, O sí, sí, puede sea, pasar. había un muro divisor y se traspasaba el agua. O sea, había Perfecto. pequeñas filtraciones. Sí, Entonces ahí lo que se optó fue reparar la fisura, fisura por fisura, pero no funcionó porque del otro lado tenía agua, tenía que haber agua, o sea, no había opción de que un lado de ambos lados del muro no hubiese agua, y se reparó de un lado, y como estaba húmedo, como se filtraba, no dejó secar el producto. ah, está bien, ya entendí. O sea, Entonces, tenían que trabajar con agua constante, con humedad constante. claro, Claro. claro. Bueno, en ese caso, bueno, no es el objeto de esta charla, pero hay en el mercado selladores que reaccionan con el agua. O sea, es mejor que esté mojado, es mejor que haya una filtración constante, una vertiente incluso, que esos selladores actúan como un O-ring. O sea, se aplican sobre esa fisura, hay que trabajar de una determinada manera la fisura, ¿no? Cortándola de determinada manera, se aplica en el fondo
de ese corte este tipo de sellador, se rellena la fisura, el sellador expande con el contacto del agua y te genera como si fuera un O-ring ahí adentro y ya evita el paso del agua. ¿Sí? Ah, bien. Pero hay en el mercado, son selladores del tipo hidrófilo, se dicen. ¿Mm? Hay hidrófilo e Hidrógeno. hidrofóbico, son selladores que reaccionan en contacto con el agua, se hinchan en contacto con el agua. Bien, Bien, gracias. de nada. Bueno, a veces nosotros cuando trabajamos sobre las juntas, lo más típico que podemos pensar es que tenemos que inundar esa junta con el sellador por si las dudas, por si en algún momento, no sé, quiere ingresar agua, tengo mucha superficie vertical, digamos, sellada. Pero ¿qué pasa? En realidad los selladores elásticos trabajan en una determinada dimensión. Y a ejemplo pongo esas imágenes de abajo. El primer ejemplo, que dice sí, hace referencia más o menos a una junta de un ancho de 1 centímetro y medio, quizás exagerando 2 y medio, exagerando, por una profundidad promedio de 1 centímetro, centímetro, coma dos, por ahí. Esas dimensiones van a hacer que un sellador elástico bueno o más o menos trabaje de una manera ideal porque no va a exigir tanto al soporte. Van a tener una capacidad de movimiento excelente en ese lugar, se van a deformar muy bien, y en esos movimientos no van a exigir al soporte. Piensen particularmente en los revoques son materiales débiles, no así el hormigón, no así el mosaico, el cerámico, la capa aisladora, que son elementos mucho más resistentes. Cuando se sella sobre elementos débiles, hay que usar selladores de una capacidad elástica muy elevada o que sean muy deformables. ¿Por qué? Porque ese mismo sellador, por más que sea muy elástico, muy deformable, cuanto más profundidad tenga, va a exigir mucho más al soporte. Imagínense cada sección del sellador como si fuera una bandita elástica. Uno agarra una bandita elástica entre los dedos y lo puede deformar con facilidad. Ahora, si agarramos muchas banditas elásticas, tenemos que hacer mucha más fuerza para deformar eso. Entonces el sellador, al querer deformarse acompañando el movimiento de la junta, exige mucho más digamos, en este caso, al soporte donde está adherido y se exige mucho más a sí mismo, pero especialmente al soporte. Entonces, al exigir mucho más al soporte, puede terminar rompiendo esa junta. ¿Mm? Estamos hablando de, por ejemplo, ladrillos, revoque, que son elementos débiles. Entonces, nunca es conveniente inundar la junta con el sellador. Siempre hay que tener o respetar, mejor dicho, un factor de forma como el que vemos acá, que es más o menos 2 veces el ancho por una vez la profundidad o una vez el ancho por una vez la profundidad. Los más elásticos son los tipo MS o híbridos. Sinteplas cuenta con ese tipo de selladores. En el mercado encuentran poliuretanos, silicona, los acrílicos son más plásticos que elásticos. También en esos grupos podemos encontrar los asfaltos, que hoy en día se usan mucho menos. Pero estos datos son los que ustedes pueden empezar a averiguar respecto al tipo de sellador que ustedes necesitan usar. Por ejemplo, los MS, nosotros tenemos, por ejemplo, el PM30, el MS291, que, por ejemplo, son muy elásticos, son pintables, se pueden adherir sobre superficies húmedas, que a veces hay selladores que no soportan la superficie húmeda, no con filtración como hablaba la compañera recién, donde hay ya agua constante, sino que puede estar húmedo el soporte, después de una lluvia se pueden trabajar estos productos. Los poliuretanos no necesitan imprimaciones, las siliconas no son ideales para fisuras o juntas. ¿Por qué? Porque la silicona con un leve desgarro en su superficie ya se transmite a todo el sellador, a toda la sección y se rompe. La silicona es ideal para otro tipo de trabajo. Y los acrílicos ya tienen una capacidad elástica muy baja. Son, como decía, están en el grupo más de los plásticos que de los elásticos. ¿Mm? Algunos son pintables. Por ejemplo, en la silicona, por su terminación brillante, o sea, muy lisa, casi impermeable al ingreso de partículas, es excelente a la resistencia de los hongos, por ejemplo, porque es muy fácil de limpiar y el hongo tampoco se adhiere muy bien a esa superficie.
Datos que ustedes van a encontrar en las fichas técnicas de muchos productos. Acá les cambié el nombre de los productos que ustedes ven, le puse muestra 1, 2, 3, 4 y nuestro sellador. Un dato que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un buen sellador para juntas de dilatación o fisuras es su alargamiento de la rotura. Esto quiere decir, este porcentaje quiere decir que se estiran en una determinada dimensión hasta que se rompen. Obviamente el 600, el 450 indican que se estiran 6, 4 veces o 5 veces más que su tamaño original hasta que recién en esas dimensiones se rompen. Cuanto más alto sea esa elongación a la rotura, quiere decir que son mucho más elásticos, mucho más deformables. Y otro dato importante es el módulo de elasticidad. Cuanto más bajo sea, indica que no van a exigir al soporte, o sea, se van a adherir muy bien, pero no lo van a exigir, por lo tanto es ideal para juntas de mucho movimiento. La dureza, bueno, es un dato más específico, tiene que ver con también, es una variante a tener en cuenta en la deformabilidad del sellador. La resistencia a la tracción quiere decir que el material, hasta que se rompe, puede resistir determinada fuerza de desgarro. Cuanto más alta sea esa fuerza de desgarro, quiere decir que puede, ante movimientos extremos de una junta, puede desgarrar el soporte. Acá fíjense en el medio, hay un sellador, la muestra 3, dice resistencia a la tracción 1.8 newtons por milímetro cuadrado, es muy elevado, y su elongación a la altura es mucho más baja que el resto de los selladores. ¿Qué quiere decir esto? Que este producto es más también sellador, pero es más adhesivo que sellador. O sea, son esos productos que me otorgan un pegado elástico. Bien, son datos que ustedes pueden ir sacando de las fichas técnicas de los productos que ustedes tienen en el mercado. Tixotropía es la cualidad de un material a no descolgar. Vamos a ver unos ejemplos de eso. La formación de piel. Las siliconas forman una piel, dentro de todo, muy rápido, a los 10 o 15 minutos. Los productos como los poliuretanos tardan casi una hora, los híbridos pueden tardar de 30 a 40 minutos. Eso depende también de la condición del lugar. Si hay mucho polvo, poco polvo, eso va a afectar a la estética del sellado. El movimiento de la junta, eso es un valor importante a tener en cuenta. Cuanto más alto sea ese porcentaje de movimiento de junta o capacidad de movimiento, quiere decir que el sellador es mucho más flexible, capaz de soportar exigencias bastante elevadas en cuanto a movimientos. Y después, bueno, también datos de temperatura de servicio, que eso, por ejemplo, según los selladores, se pueden usar prácticamente en cámaras frigoríficas, en zonas muy cálidas, pero tengan en cuenta siempre un dato que cuanto más cercano esté las condiciones del lugar, estén más cercanas a los valores máximos de cada producto, obviamente eso va a ir en detrimento de la durabilidad del producto. Si un sellador dice que su temperatura máxima de exposición en un lugar es de 70 grados y en el lugar constantemente hacen 70 grados, ese sellador no va a durar mucho tiempo. Si la temperatura ambiente de ese lugar es de 35 o 40 grados, sí, va a durar bastante tiempo. ¿Sí? ¿Me explico? Cuanto más exigido sea este tipo de productos en determinadas condiciones, obviamente va a durar mucho menos. La capacidad de movimiento o la Una capacidad de... consulta, Sí, perdón. Ahí en el cuadro anterior, sí. perdón, ahí donde la temperatura, por ejemplo, si ahí dice que la temperatura de aplicación es -5 a 40 grados. Sí, En el caso de que tengamos condiciones desfavorables, por ejemplo, a -5 grados o -10 grados sí. de temperatura ambiente, ¿qué quiere decir? Tenemos que acondicionar el lugar para poder hacer la aplicación del producto. Sí, en O, realidad eso va a condicionar más al producto en sí. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos selladores de los que vienen en cartucho, por ejemplo, los híbridos, los MS, los poliuretanos, cuanto más frío hace, más viscosos se ponen. O sea que cuando uno empieza a gatillar la pistola, hasta incluso se llegan a romper las pistolas. Entonces, ¿qué hay que hacer?
dejarlo prácticamente un día entero en un lugar acondicionado, por ejemplo a 20 o 30 grados, para que el sellador al momento de aplicarse en esos lugares donde vamos a trabajar a 5 grados, a 0 grados, tenga una viscosidad adecuada. ¿Mm? Ujú. Lo mismo por ahí si trabajaban en lugares de temperaturas muy elevadas, 35 o 40 grados, por ahí dejarlo también un día en un lugar con aire acondicionado, un obrador, un bañito, no sé, donde esté fresco a la sombra, para que tenga una viscosidad adecuada para trabajarlo a temperaturas de 35 o 40 grados, porque ahí el material se hace más fluido, digamos. Depende de lo que Ah, queramos hacer, esa fluidez puede afectar. es una cuestión de aplicación del producto, no de la Exacto, condición de ambiente necesaria para la exactamente. aplicación. Siempre hay Bien. muchos productos, ustedes cuando encuentren la temperatura de aplicación mínima y máxima, quiere decir que ahí van a tener que tomar ciertos recaudos. No quiere decir que acá la temperatura de aplicación de muchos productos dicen de 5 grados a 40, si lo aplican a 4 que no se puede, sino que seguramente, ya incluso a 6 o 7 grados van a tener algún inconveniente que lo van a tener que solucionar, pero es aplicable seguramente en la mayoría de los productos que puedan encontrar. Y ahí en cuanto a la velocidad de curado, por ejemplo, dice 3 milímetros por 24 horas. Se refiere a Sí. las fisuras de ancho de hasta 3 milímetros. No, 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 Eh, eso se refiere al espesor total. Por ejemplo, si la sección del sellador es de 10 por 10 milímetros, quiere decir que y está aplicado, por ejemplo, en la madera, en el concreto, en un revoque, en un ladrillo, que obviamente a través de esos materiales también pasa la humedad del aire, eso en todas sus caras va a curar 3 milímetros hacia adentro. O sea que si tiene 10 milímetros de espesor, tanto de ancho como de alto, quiere decir que hacia adentro van a quedar 4 milímetros para el siguiente día. O sea, para las 48 horas restantes quedan 4 milímetros en el centro del sellador que van a terminar de curarse prácticamente en ese día. No sé si me explico. son 3 o sea, es una capa de 3 milímetros por 24 horas. O sea que sí, Exactamente. Claro, sería para 10 milímetros de 10, sí, para 10 milímetros de aplicación serían como 3 días y medio. y no, 2 días prácticamente. ¿Por qué? Porque si el espesor es de 10 milímetros, ya de un lado empieza a curar 3 milímetros, del otro otros 3, ya tenés 6 milímetros de espesor, así que te quedan 4. Que si vuelve a seguir curando así, ya prácticamente al otro día ya tendrías que tener 6 milímetros de espesor para curar, tenés 4, o sea que en 48 horas el sellador estaría totalmente curado. Si tenés un espesor de sellado de 6 por 6 milímetros, eso va a curar prácticamente en un día, ¿sí? Bien. Porque tenés Y no 6 milímetros, necesita, y sí. no necesita ninguna condición de curado especial, ¿verdad? Es a la intemperie. Lo ideal es que haya calor y humedad. Estamos hablando calor de 25 o 30 grados y humedad si hay de 70, 80, eso ayuda un montón. Ahora, si estamos en un lugar que hace frío, 10, 5 grados, y encima la humedad es 10 o 15, la humedad relativa, ese sellador va a curar más lento. ¿Sí? O sea, en condiciones Bien. normales, hoy en Buenos Aires con el clima, incluso va a curar mucho más rápido este tipo de selladores que estamos viendo acá en la tabla. Sí, por ahí yo estoy en el sur, entonces las Ah, condiciones sí, más complicado. varían, sí, sí, Varía. varían mucho. Bueno, ahí sí va a Bien. ser un poquito más lento, pero tampoco es tan drástico, no es el doble, ¿no? Pero es un porcentaje Bien. un poco más elevado nomás. Bien, Gracias. vamos, no, de nada, vamos a apurarnos un poquito más. Bueno, la capacidad de movimiento quiere decir que el sellador tiene la posibilidad de absorber más o menos movimientos en una junta. El sellador se puede comprimir o se puede elongar en una junta o en una fisura. Bien, si uno sella un determinado espesor, quiere decir que el sellador puede tomar un determinado porcentaje tanto a la elongación o un determinado porcentaje tanto a la compresión. Ese es el dato que nos dan algunos selladores respecto a lo que es la capacidad de movimiento o la cantidad de formación, ¿sí? O a la capacidad de formación también. Algunos le ponen otros nombres. Cuando vean ese dato de 25%
que diga capacidad de movimiento, capacidad de formación o cantidad de formación, indica que puede tomar determinado porcentaje de movimientos respecto a ese ancho de sellado que se hace. Hay algunos ejemplos que se ven en internet que no son los mejores cuando estamos hablando de fisuras con movimiento. Si son fisuras de secado, esto que ven acá se podría hacer. Y si son fisuras de secado que no se mueven mucho, hasta lo podemos sellar con cemento si queremos, o con enduido. Ahora, si son fisuras con movimiento, este tipo de consejos no lo tomen en cuenta porque el sellador tiene que tener una determinada sección en alto y profundidad y parejo, digamos, por ejemplo, una sección cuadrada. Acá, si ponemos un sellador en este lugar, abajo está en contacto con la fisura, tiene menor cuerpo el sellador, arriba tiene un poco más de sección, las deformaciones son diferentes, eso se desgarra y dura un par de días, un par de semanas. Para que el movimiento que hay en una fisura, que puede ser, por ejemplo, de 1 milímetro, o sea, quiere decir que un día se abre y otro día se cierra 1 milímetro, y la fisura, por ejemplo, es de 1 milímetro de espesor, quiere decir que si abre y se cierra 1 milímetro, estamos hablando del 100% de capacidad de movimiento que debe tener un sellador ahí. Generalmente los mejores tienen un 25%. Esto está sobrepasado 4 veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no trabajamos la fisura, ponemos el sellador directamente ahí, cualquiera, hasta el mejor sellador que consiga, se desgarra. Entonces, para que ese movimiento de 1 milímetro sea inferior a ese 25%, agarro la moladora, corto la fisura, sigo su recorrido, hago un corte, por ejemplo, de 10 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que ese milímetro de movimiento pasa a ser el 10% de movimiento de ese lugar. ¿Sí? O sea, tengo 10 milímetros de ancho a sellar en una fisura que se movía 1 milímetro. Ese milímetro es el 10%. Pongo el sellador, va a trabajar bien, digamos, pero con un solo defecto que va a estar todavía en contacto con la fisura abajo, entonces se va a desgarrar y no va a durar mucho tiempo. Lo ideal es que se corte un poco más profundo y se ponga un respaldo para que el sellador quede aislado de la fisura. Así que como ven, el sellado de la junta y de la fisura es prácticamente lo mismo, solamente que en la fisura lo que tenemos que hacer es un corte con un disco para cortar concreto, seguir el recorrido de la fisura, más o menos generando un ancho de 6 milímetros hasta un máximo de 10, por el doble de profundidad para que pueda ingresar ese respaldo. El respaldo tiene distintas dimensiones, se venden por metro, son baratos, son muy manipulables, son livianos, y el respaldo tiene que tener entre un 20 y un 25% del ancho de esa junta o de la fisura. Acá, como ven, hay un recorte de una tabla, de una ficha técnica del del 291, MS Flex 291 de Sinteplas, y hay muchos selladores de la competencia que son muy parecidos. Fíjense que el ancho de la junta indica 10 milímetros, 15, 20, 25, y la profundidad para esos anchos rondan los 8 milímetros, los 10 y los 12. En la obra es muy difícil respetar la profundidad, estamos hablando de milímetros. Yo generalmente, para la profundidad de sellado elástico, tanto en una junta especialmente como en fisuras, pero especialmente en la junta, les digo a los operarios, a los arquitectos, al que está trabajando con esto, pongan el respaldo a una profundidad de 1 centímetro. ¿Por qué? Fíjense que para 10 milímetros de ancho de junta, el espesor del sellador tiene que ser 8 milímetros, casi 1 centímetro. Para un ancho de junta de 25 milímetros, el espesor del sellador tiene que ser 12 milímetros, casi 1 centímetro. O sea que si en un lugar lo pone más o menos a 1 centímetro, va a estar bien siempre. O sea, en las charlas siempre que yo doy, digo, pónganlo siempre a la altura, de la altura del sellador tiene que ser siempre 1 centímetro. El ancho va a variar de 10 a 25 milímetros. Con eso estamos bien, siempre. Un sellador bueno, un sellador más o menos de calidad, va a trabajar muy bien mucho tiempo. Mariano, ¿alguna consulta, alguna duda hasta por ahora? ¿No? Sigo. Hay maneras de calcular la junta, ¿sí? Teniendo en cuenta varios datos, que eso lo podemos bajar incluso de internet, hoy se pueden bajar muchísima información.
Eh, el único dato que nosotros tenemos en obra es la distancia que vamos a planificar, ¿no? La distancia de las juntas. Eso nos va a determinar el ancho de la misma y después, obviamente, con eso, con el factor de junta, podemos seleccionar el sellador. Esto, si quiere, esto va a estar publicado. El que quiere también, yo se lo voy a pasar a la cámara a la presentación, pero son cálculos muy sencillos. Estos son valores que nosotros podemos bajar de internet. Estos son tablas bajadas de internet. Acá vemos un ejemplo donde pusimos la amplitud térmica del hormigón, el coeficiente de expansión térmica del hormigón, su coeficiente de expansión por humedad, la amplitud térmica que la coloco yo, pero más o menos teniendo en cuenta obviamente las amplitudes térmicas de una zona, la distancia entre las juntas. Eso me da un determinado valor. Sabiendo la capacidad elástica de un sellador, ¿sí? Hacemos la división, eso nos da un ancho de 20 milímetros. ¿Sí? Y traspolando con el factor de forma, tomamos un factor de forma de 2 a 1, o sea, 2 veces el ancho que la profundidad, nos da una profundidad de 10 milímetros. Generalmente el factor de forma, como decía, es de 1 a 1 o de 2 a 1 en la junta de dilatación. Eso pasa de 1 a 1 a 2 a 1 cuando el ancho de la junta más o menos ya ronda los 12 milímetros. 12 a 15 ya empezamos a tomar un factor de forma de 2 a 1. Así que con este cálculo, como ven, es muy sencillo como para determinar si las distancias de las juntas que estamos trabajando en un material determinado pueden rondar en un ancho de juntas adecuado, ¿no? Tengan en cuenta que lo que les había mencionado al principio, en unas terrazas conviene que las juntas no formen paños de superficies de más de 12 o 15 metros cuadrados. También otros datos, como puede ser según el espesor de la losa, especialmente en pisos. Esto está sacado de la Asociación del Cemento Portland, también está del Instituto del Concreto, donde indican determinados tipos de longitudes de losa según el espesor de las mismas. En otros casos es según también el agregado que tenga, el tamaño de agregado. Pero son cuentas muy fáciles, muy sencillas, como para tener una noción de la distancia, por ejemplo, en este caso, a la que puedan estar las juntas de dilatación en una losa de hormigón. Acá vemos algunos inconvenientes que nos podemos encontrar respecto a un mal sellado de una junta. El primer caso es el correcto, donde el ancho es igual que la profundidad o 2 veces la profundidad, pero aproximadamente esa profundidad tiene que rondar los 10 milímetros o el centímetro de profundidad. Cuanto más profundidad le damos, el sellador o exige al soporte y lo termina desgarrando, dependiendo la resistencia del soporte, o termina desgarrándose a sí mismo. Y si no tiene la profundidad adecuada, se desgarra el sellador. Hay a veces en las terrazas donde no se prevé en la junta de dilatación, se hace una carpeta sin junta, se pega el cerámico y se deja la junta de dilatación, pero sin cortar la carpeta. Entonces uno se autoconvence de que hay una junta de dilatación, hay que sellarla, pero si el sellador está adherido al fondo, le quitamos muchísima capacidad de elongación, el sellador no funciona bien, puede tener una capacidad de movimiento del 5%, es prácticamente un asfalto, un acrílico, una masilla casi rígida que no va a acompañar muy bien los movimientos. Por lo tanto, si tenemos esa situación, conviene poner una cinta de papel, una cinta de teflón o algo que impida que el sellador se adhiera al fondo. Esa es la manera correcta de trabajar el sellado en esas situaciones. En otras muy comunes, por ejemplo, en la bañera, en los pisos, también en los rincones, hay que poner, si entra el respaldo, mejor, o una cinta de teflón, una cinta de enmascarar, algo que impida la adherencia en esa parte central del sellador y solamente quede adherido en los laterales. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda por el momento? ¿Estamos bien? Bueno, Profe, una esto... consulta. Ah. ¿El material del respaldo de qué es?
El respaldo es de polietileno expandido de celda cerrada. Para no complicarte mucho, vos vas a una ferretería, a un corralón, muchos le dicen el choricito gris, o Sí, es el material muy similar al flota-flota que usan los chicos en la pileta. Pero tiene que ser de celda cerrada porque en la superficie, la función del respaldo, voy atrás un cachito, es ser antiadherente. Como es de polietileno, al polietileno no se le pega casi nada. Entonces, cuando empieza a trabajar el sellador, se desprende del respaldo y solamente actúa adherido a los laterales de la junta, acompañando el movimiento. Entonces, mejoramos el comportamiento del sellador, impidiendo que se adhiera al fondo. ¿Mm? Por eso gracias. algunos le ponen arena, telgopor, no sé, papel. No, lo mejor es esto de celda cerrada también para evitar, que vamos a ver una imagen ahora, que también se ocluya el aire. El aire puede generar algún inconveniente también. Como el respaldo de polietileno expandido de celda cerrada tiene una superficie lisa, no queda ocluido aire. Esto se llama tixotropía, el ensayo de donde se visualiza el hecho de que un sellador no escurra. Cuando los selladores se aplican en una dimensión muy al límite de las aconsejadas, por ejemplo, un sellador se aplica en juntas de 2,5 cm de ancho, según el proveedor, quiere decir que si uno lo aplica a 3 o a 4, por ahí, con tanto espesor de sellador, puede empezar a descolgar. Imagínense si un sellador que yo compro en la ficha técnica del mismo me dice que el máximo de ancho de junta es 1 cm, lo aplico en un cielo raso y se me cae, el sellador es malo. Entonces, tiene que tener un cuerpo tal de que se mantenga en el lugar. Así que lo que estamos viendo acá en los ensayos que se hacen, que esto lo pueden hacer en la obra, son ensayos normalizados, ¿sí? Más o menos el diámetro de esto es de 3 a 4 centímetros y la altura del merengue, como dicen los muchachos, es de 2 a 3 centímetros. Ya con eso uno va haciendo una aplicación en forma circular, generando esas dimensiones y eso a los minutos se ve si escurre o no escurre. Generalmente los selladores malos empiezan a deslizarse hacia abajo. Cuando no se deslizan, quiere decir que tienen una tixotropía excelente. El otro dato que se ve en este ensayo es el corte de hilo. Hay selladores que generan un corte de hilo muy largo y eso cuando se está trabajando en piso, en paredes, en cielo raso, genera una dificultad que es el manchado de la superficie. Cuando se mancha la superficie, perdemos tiempo limpiándola, arruinamos el trabajo. Si no tiene un corte de hilo o el corte de hilo es mínimo, también estamos viendo un producto excelente. La adherencia, el primer ejemplo que vemos acá es sobre polietileno, un plástico, como decimos, pero hay un montón de materiales que a lo que decimos plástico y no lo son. En este caso es un polietileno transparente donde el sellador no se va a adherir. Sobre el metal, también lo mismo, se aplica un determinado cordón de más o menos de 3 a 5 milímetros de espesor. Una vez curado, pasados los días, se lo va exigiendo, se lo va estirando y con un cúter se va cortando la parte que se va desgarrando. Acá estos ensayos muestran que al metal el sellador se adhirió muy bien. Sobre una madera, sobre un MDF, terminó rompiendo el MDF, lo desgarró, la adherencia es buena. Y en algunos lugares porosos, como decía, cuando eliminamos el respaldo y ponemos telgopor también, o papel de relleno o algo, algunos selladores, especialmente los de poliuretano, en su reacción liberan gases, y esos gases se incrementan mucho más si hay aire atrapado, y perdemos sección de sellador. ¿Mm? Otro dato importante, hay selladores que son pintables y otros que no. El aspecto de una pintura arriba de un sellador de silicona es el que ven acá con la pintura roja, repelen. Los selladores de siliconas no son pintables. Si el sustrato es débil, este es un ensayo sobre un muro de un ladrillo de una edificación muy antigua. Es un sellador de silicona muy elástico, muy deformable, muy, digamos, de baja resistencia a la tracción, digamos, pero como ven acá, arranca la superficie del ladrillo.
solamente aplicamos un cordón de más o menos 1,5 cm, 2 de ancho, por 3 a 5 milímetros de espesor. Eso dejamos que cure y un par de días después empezamos a hacer el arrancamiento. Acá, ¿qué pasó? Donde funciona muy bien, simplemente se fortaleció la superficie. Hay algunos selladores que recomiendan imprimaciones. También se pueden no solamente recurrir a las específicas, dependiendo del sellador y dependiendo del caso. Hay otros productos de uso habitual en la construcción que se pueden usar para fortalecer o consolidar el soporte para que el sellador se adhiera a algo firme. Como ven, es el mismo soporte, solamente que ahí en el segundo caso se ve una franjita un poco más oscura donde está aplicado una imprimación que ayudó a que el soporte se consolide más. Y ahí, como ven, la silicona está siendo desgarrada. Ahí en la parte donde está desgarrada y la parte que está adherida, ahí ya se corta con el cúter porque el sellador no va a trabajar de esa manera en la construcción. Entonces, se corta con el cúter y se sigue desgarrando o estirando el sellador hasta comprobar su adherencia sobre el soporte. Acá, como se ve, la mayoría del sellador quedó totalmente adherido. Estas son las herramientas para la aplicación de este tipo de productos. Acá tenemos el MS Flex de Sinteplast. Cartuchos de 290 centímetros cúbicos, de 300. Hay Unipacks que traen el doble de productos, son mucho más económicos porque obviamente el envase es un film de aluminio. El cúter para cortar el pico del cartucho, cinta de mascarar para proteger la superficie, cepillos para limpiar la superficie, espátulas. Jabón, podemos usar jabón, agua jabonosa o agua con detergente, nos mojamos los dedos y con eso alisamos el sellador, o rodajas de papa, también es una excelente herramienta la papa para alisar el sellador. Hay distintos tipos de pistolas en el mercado, la última especialmente es para los Unipacks, es un tubo de aluminio donde ahí adentro se pone el envase y ahora vamos a ver cómo se aplica correctamente esto. Un datito antes de empezar con eso, cuando tenemos selladores o tenemos que resellar juntas de asfalto, tenemos que cortar las juntas. ¿Por qué? Porque el asfalto es un elemento contaminante que cuando lo queremos sacar con la espátula o con un disco de amoladora generamos fricción sobre las paredes de esa junta y ¿qué hace eso? Ablanda el asfalto, se contamina mucho más y no lo terminamos de sacar. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando hay juntas de asfalto y queremos sanearlas o resellarlas con algo distinto? Tenemos que cortar esa junta, abrirlas un poquito más, poner un telgopor o una madera ahí donde estaba la junta, rellenar con material nuevo, con concreto, con mortero aditivado, dejar que eso endurezca el tiempo necesario y ahí sobre un material firme, limpio, sin contaminarse, sin contaminación, digo, de asfalto, trabajar el nuevo sellado. Esa es la manera correcta de resellar juntas con asfalto. Acá vemos el proceso de simplemente un sellado del encuentro de un piso y un zócalo. La mayoría de los envases Unipacks vienen con un plomito, le decimos en el extremo del envase, que es un alambre que se debe cortar. El producto se pone en ese tubo metálico de la pistola, se pone el pico aplicador, se pone la rosca, se ajusta y eso está listo para usarse. Algunos que son muy buenos, solamente con el corte del pico y el paso nada más de la pistola, hacen la aplicación y el alisado del producto en un solo paso. Otros lo harán desprolijo, le pasan la rodaja de papa, los dedos embebidos con agua jabonosa o alguna espátula rinconera, como dicen algunos, que tienen como un corte de media caña, depende de cada uno, pero eso tiene que estar prolijo y el sellador tiene que tener una sección adecuada en esos lugares. Una junta de encuentro entre dos viviendas. Hay una junta de más o menos 1,5 cm aproximadamente de ancho, una junta que va a tener mucho movimiento. Se pone la cinta de mascarar, porque esto es un revoque. Acá no se ve el paso anterior, que es la colocación del respaldo, que va a estar hundido 1 centímetro. Ahí se va colocando el sellador. En este caso se hizo una muestra con el MS Flex 291, que viene en Unipack también.
se aplica el producto desbordando un poquito más de lo que es el ras de la junta, para que quede prolijo a la hora de alisarse. Si la espátula arrastra un poco de material, eso se recupera y se pone de nuevo en otro sector de la junta, y se saca la cinta enseguida, antes que forme piel, para que quede prolijo. Tengan en cuenta que si usan silicona en algún lugar donde quieran, donde se pueda usar silicona, la cinta la tienen que sacar antes de los 10 minutos, porque forma piel entre los 10 y los 15 minutos. Los híbridos, más o menos entre media hora, 40 minutos, o sea, tenemos ese tiempo todavía para sacar la cinta. Los poliuretanos tardan hasta 1 hora, o sea que todavía tenemos más tiempo, pero con siliconas la cinta se saca inmediatamente. El aspecto del material envejecido: el poliuretano generalmente se atiza con el tiempo y se empieza a cuartear, obviamente expuesto a la intemperie y a la acción del rayo UV. La silicona se mantiene prácticamente inalterable por muchísimo tiempo. Dicho esto por los especialistas en selladores, es muy difícil determinar, por ejemplo, en el caso del poliuretano, una durabilidad en años, porque va a depender mucho del asoleamiento, si está a la sombra, si le da el sol todo el día, de las condiciones de curado, los movimientos de la junta. Cuando alguien le diga exactamente, no, en este caso el sellador va a durar 5 años, y no sabemos. Si alguien dice, acá va a durar el sellador 10 años, no sabemos. Pero sí, los selladores de buena calidad duran muchísimo tiempo. Es más, se van a olvidar de cuándo lo han usado. Pero sí, si ustedes hacen un diseño adecuado de la junta y colocan, obviamente, unas dimensiones adecuadas del sellador, tengan, sí, obviamente, en cuenta que esto va a durar mucho tiempo. Ahora, si no lo controlan, no estudian un poquito más ese tema, es muy posible que un sellado falle al poco tiempo. Por ejemplo, acá vemos un caso donde tiene poco espesor. En el primero que ven, donde se salió el sellador, estaba desprendiéndose, y abajo hay asfalto también. Eso reacciona con los selladores, especialmente los poliuretanos, afecta su adherencia, pero también acá se ve que el sellador tiene un poco espesor. Juntas mal diseñadas, obviamente, hay mucho trabajo en esas juntas. Los selladores asfálticos tienden, obviamente, a reventarse. Cuando hace calor, las juntas se achican, obviamente, por dilatación de los materiales. A veces ustedes ven en las rutas, por ejemplo, que están todas manchadas con el asfalto, es porque, bueno, con la dilatación el asfalto desborda, la rueda del auto lo rompe y lo va arrastrando por el resto del pavimento, y hasta incluso, obviamente, se empiezan a levantar los cerámicos. En invierno, como el sellador en verano estuvo apretado, en invierno la junta se retrae, se abre. Como el sellador está frío, no tiene capacidad de movimiento, que en realidad la tiene muy, muy baja. Como está endurecido, se rompe, se desprende de los laterales de la junta. Por eso siempre uno va a ver juntas con asfalto o con brea, como le dicen, deterioradas, desprendidas, que bueno, esas hay que reemplazarlas con selladores nuevos. Cuando el sellador tiene también bajo espesor, se empieza a ver al poco tiempo pequeñas fisuras por desprendimientos o desgarros del mismo sellador. Acá, en la segunda imagen, de las dos pequeñas que hay, en realidad el ancho de la junta es la tercera o cuarta parte de lo que se ve en la imagen. Lo que pasa es que a veces se comete el error de aplicar el sellador no solamente en la junta, sino también a los bordes. ¿Sí? Y se está desperdiciando sellador, ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Acá se hizo un corte para ver qué pasaba en ese lugar, más o menos donde está marcado en la imagen del medio. Hay un espesor adecuado, una relación de ancho y profundidad adecuado del sellador. Como ven, abajo está el respaldo, el sellador no se adhirió al respaldo. En la tercera imagen se ve que se rompió el respaldo al sacar o intentar desprender el sellador. Ya el sellador tiene una relación de ancho-profundidad más complicada, y en la última foto ya prácticamente se perdió esa relación de ancho-profundidad. Esto es para que el sellador se desgarre, se desprenda al poco tiempo. Hay que mantener esa relación de ancho-profundidad,
y especialmente que el sellador tenga una profundidad de 1 centímetro aproximadamente. En los muros de bloques de hormigón, las distancias a veces nos juegan una mala pasada, pero en este caso el espesor del sellador no es el adecuado. Puede usarse un sellador elástico muy bueno, pero como ven, al desprenderse el sellador y verificar su espesor, el espesor acá prácticamente no llegaba a los 3 o 4 milímetros por un ancho considerable de junta. O sea, es muy poco espesor respecto al ancho de la junta. Obviamente eso se empieza o a desgarrar el sellador o se empieza a desprender el soporte. En este caso se desprende. ¿Por qué? Porque el soporte es un bloque de hormigón, es un material muy resistente. Es muy difícil que el sellador desgarre ese tipo de material. Si fuera un revoque fino, si lo termina desgarrando, si es un ladrillo, como vimos en el ejemplo anterior, lo termina también rompiendo. Acá lo mismo, pero acá uno intuye que el sellador tiene un buen espesor, lo que pasa es que las juntas entre en esos paños de bloques de hormigón eran muy distanciadas. Si no mal recuerdo, las juntas estaban aproximadamente a los 4 metros, 5 metros, lo cual es mucha distancia entre juntas para este tipo de muros, y por lo tanto también, o es una falta de espesor en el sellador, pero acá en este caso era por una cuestión de distancia de las juntas, por lo tanto, la exigencia del movimiento era mucho mayor. Y haciendo un resumen de todo lo que vimos, nosotros tenemos que tener en cuenta varios pasos a la hora de concretar un correcto sellado en este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente determinar las condiciones de trabajo del lugar, a las condiciones a las que va a estar sometido el sellador, como consultaban uno o dos de las compañeras que están acá en la parte de asistencia, evaluar si esas fisuras son por movimientos, de dilatación o son de secado. Eso ya nos está diciendo que vamos a elegir un sellador más elástico o menos elástico. También preguntaban por las condiciones de aplicación. Eso también nos va a determinar qué cosas a tener en cuenta a la hora de trabajar con un sellador. Obviamente, elegir el sellador adecuado. Ya sea, por ejemplo, también puede pasar que tengan que resistir químicos. Hay selladores elásticos que tienen cierta resistencia a los químicos. Hay selladores que, especialmente los acrílicos, que se retraen porque su composición, parte de su composición es el agua. Entonces hay que darle 2 pasadas o a veces 3. A veces uno sella una fisura muy profunda, digamos, o algún detalle muy profundo con los selladores elásticos, y uno los espatula y al otro día volvemos, lo vemos y se rehundió. Decimos, uy, se rehundió, falló. No, en realidad se retrajo porque perdió el agua de su composición. Entonces hay que darle una segunda pasada. Con los poliuretanos, las siliconas, los híbridos o los MS, eso no pasa. Obviamente hacer ensayos previos, ver la tixotropía, como vimos, el tiempo de curado. Eso, si por más que lo diga el fabricante, en las condiciones que ustedes van a trabajar, también es importante evaluar eso, porque a veces también, dependiendo del sellador, eso involucra mucho el tiempo de pintado. También hay que ensayar la pintura sobre el sellador, aplicar un tramito, así como vieron en las imágenes, un poquito de sellador en un lugar, se espera que cure, y después se aplica la pintura que uno quiere aplicar sobre la junta, sobre la fisura. En general, sobre juntas se recomienda que no se pinte, pero es difícil a veces eso. Pueden haber algunos pequeños inconvenientes, generalmente no pasan, pero a veces pasan. Que eso se puede hablar en cada caso, a tener en cuenta con cada sellador. Obviamente, capacitarse o consultar con el proveedor del sellador como en este caso hablamos dimos algunos consejos respecto a algunos productos, dimos algunos consejos, por ejemplo, en una zona fría, de qué cosas a tener en cuenta. Eso lo tiene que decir el proveedor del producto. Ustedes obviamente no lo van a saber, tienen que asesorarse. Hacer obviamente un correcto seguimiento de la aplicación, la limpieza, la preparación, verificar las dimensiones de la junta, el acondicionamiento del producto, etc. Y tener una planificación en cuanto al mantenimiento, ¿no?
como dije, ningún fabricante le va a decir exactamente cuánto dura un sellador. No es lo mismo un sellador colocado acá en Buenos Aires, colocado en La Quiaca, colocado en Ushuaia, colocado en una pequeña vivienda, como colocado en la terraza de un edificio de muchos metros cuadrados. La exigencia en cada caso es distinta. Bien, no sé si han quedado algunas consultas, dudas. Este es mi teléfono, a los que quieran asesorarse respecto a los selladores que tenemos en Sinteplas. Mi correo también. Voy a ver si han habido más consultas. Mariano, no sé si ha habido algunas consultas. ¿Me escuchás? Ahí te escucho. Ah, perfecto. Hace unos minutos entró una consulta de Agustina Romero. Te la leo. Básicamente es una losa muy larga, de 180 metros, con juntas de dilatación cada 35 metros. ¿Sí? El movimiento bastante grande Sí, y juntas de dilatación de 3 centímetros y medio. Sí, la son- sellaron hace poco y se desprendió todo el sellador. Ahí mandó unas fotos, lo a ver. cual, bueno, ahora cuando salgas del formato de presentación y las puedas ver, la pregunta básicamente es ¿qué se recomienda en estos casos con juntas tan anchas? Ah, bien. Bueno, son juntas muy importantes, obviamente, son juntas del tipo estructural. Como yo mencionaba en un momento, cuando uno hace una casita, tenemos, qué sé yo, losa de 10 por 10 metros, o losas un poco más generosas, donde no se hacen este tipo de juntas. Ya en este tipo de edificios ya tenemos juntas, obviamente, del tipo estructural, no se pueden hacer hormigones de grandes superficies porque ya es evidente que van a aparecer fisuras, entonces se planifican este tipo de juntas. Eh, los selladores elásticos, al menos lo que tenemos en Sinteplas y algunos que podamos conocer, tienen una muy buena capacidad elástica. Obviamente acá en esta junta hay mucho movimiento. Generalmente en este tipo de juntas, más que selladores elásticos, se recomiendan usar bandas de PVC, bandas de neopreno o de Hypalon, que están adheridas con un adhesivo epoxi a cada parte del hormigón. Son pequeñas bandas de entre 10 o 15 centímetros de ancho, de un espesor variable de 1 milímetro, milímetro coma dos aproximadamente, que se colocan, obviamente, siguiendo la longitud de la junta, pero dejando un pequeño, digamos, pliegue, casi imperceptible, pero se deja ese pliegue, sin aplicar el adhesivo epoxi, se deja libre, se deja a la intemperie, tienen buena resistencia a la intemperie, y es un sistema de sellado, obviamente muy distinto al que vimos acá, que trabaja muy bien en ese tipo de situaciones. Estamos hablando de productos para trabajos mucho más importantes, ¿sí? Y de otro costo, ¿sí? Esos son excelentes para este tipo de trabajo, porque esas bandas son muy flexibles, muy elásticas, y además si uno le deja un pequeño juego como para que si hay mucho movimiento la membrana no se exija, duran pero muchísimo tiempo. ¿Mm? Esa sería la manera correcta de sellar esas situaciones muy complicadas. Ahí sí se ven, veo las imágenes. Hay en el mercado selladores que tienen una capacidad elástica de hasta el 50%, otros del 100%. Habría que averiguar si esos selladores o los proveedores de esos selladores tienen experiencia en este tipo de juntas, pero los que yo conozco son sistemas de sellado un poco más complejos. Bien, no sé si hay otro tipo de consultas. No, ahí te están agradeciendo Ah, buenísimo. la capacitación. Bueno. Bueno, la verdad, muy buenas las consultas. Generalmente, yo siempre digo, las consultas ayudan para enriquecer la charla porque uno en el trajín,
en ir dando esta charla, por ahí se va olvidando algunos conceptos y las consultas ayudan a redondearla. Muy buena la charla, Ezequiel. Les recuerdo que esta charla está grabada y la vamos a estar subiendo a YouTube en 2 semanas. Perfecto. Bueno, si no tienen más consultas, voy a ir cerrando el Zoom. Bien. Bueno, yo les Dale, agradezco y será hasta la próxima. hasta la próxima, Ezequiel. Nos vemos, Mariano. Nos Cuídense vemos. Muchas todos. Buena gracias. semana para todos. Igualmente.